Muchas gracias, Irene. Bueno, moltes gràcies a tothom per ser aquí. A veure, el grupo de investigación Interasia de la Universidad Autónoma de Barcelona comenzó hace 20 años, en el 2005. Este es un proyecto que tiene un poco menos, aproximadamente 10 años. En el 2015 empezamos a ver, porque uno de los aspectos que tratamos desde un comienzo es temas de interculturalidad. Interculturalidad entendida como el contacto y las consecuencias del contacto, en este caso, entre lo que tiene que ver con China y lo que tiene que ver aquí, en nuestro contexto. Lo resume muy bien el título, el nombre de esta base de datos digital de humanidades que tiene 3 palabras clave, que es China, Cult, que es cultura, es una abreviatura de cultura, y es España. China, España, cultura. Tiene que ver, insisto, con la interculturalidad. Nos interesa lo que tratamos de hacer aquí, y hay mucho por hacer. Esta es una muestra que, bueno, ha sido desarrollada básicamente, el trabajo de campo de las fichas ha sido desarrollado básicamente por Irene Masteu, desde un primer momento. Roberto Figliulo, más recientemente, también se ha añadido al proyecto, en el cual, por cierto, también Amelia Saiz López, que junto conmigo codirige el grupo de investigación Interasia, también participa. De hecho, no puede estar aquí ahora porque está dando clases de máster y en parte relacionado con lo que aquí vamos a ver, con representaciones y demás. Bien. Brevemente, en el año, como os digo, con ayuda de la Fundación Instituto Confucio en varias ocasiones, también en su momento con ayuda del CERAO, del Centro de Investigaciones sobre Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos ido organizando a lo largo del tiempo actividades de difusión, acercándonos a la sociedad civil, y estoy recordando, por ejemplo, muy brevemente, en el año 2018, en la Casa Golferic, Centro Cívico, Casa Golferic, hicimos una exposición de un primo de Minke Wang, de Yu Xixi, de Valencia. Bueno, es un fotógrafo, es un ejemplo, ¿no? Esto fue en el año 2018. Laia Manonelles, que forma parte del grupo de investigación, ella es muy activa organizando actividades prácticamente cada año, donde vamos avanzando y reflexionando sobre estos temas que tienen que ver con arte y producción cultural, en esta conexión de China con el resto del mundo, y aquí en concreto es con España. Bueno, no me quiero alargar más, simplemente animaros a que entréis. Esta es una muestra, e insisto, hay mucho por hacer. Lo que necesitamos es financiación y tiempo. Si alguien se anima, gracias. Pues ahora sí que empezamos, ¿no?, la mesa redonda. Solo hacer una introducción que sigue a la de Joaquín. Hoy inauguramos las jornadas China Cult, que le hemos dicho, ¿no? Y estas jornadas lo que tratan y trataremos de hacer es crear espacios en los que nos encontremos todas las personas interesadas en los flujos del intercambio cultural entre China y España, ¿no? Espacios que tienen que ser, pues, para artistas, gestores culturales, estudiantes, académicos, personas que están interesadas con todo este ámbito. Entonces, hoy iniciamos estas jornadas y tenemos el gran placer de iniciarlas con 2 de las personas que veréis que tienen muchas entradas en nuestra base de datos, que son Minke Wang y Paloma Chen. Y también estoy muy contenta de que esté Laia Manonelles aquí con nosotros, que hemos preparado una serie de cuestiones, de preguntas, para poder desarrollar esta sesión. Sin más, empezamos a presentar a nuestros realmente invitados que están aquí con nosotros. Minke Wang nace en Guangzhou en 1978 y es autor de teatro, poesía y narrativa y traductor del chino. Llegado a España a los 10 años de edad, su trayectoria incluye el libro de poesía Mo, el estreno de Un idioma propio en 2018 en el Teatro María Guerrero y la traducción al francés de la partitura Tres figuras al pie de. Ha sido becario de escritura en el Centro Dramático Nacional,
en el Teatre del Ville París, la Fundación SGAE, ETC La Cuarta Pared, el Ministerio de Cultura y Deporte, la Fundación BBVA, y en 2025 ha sido ganador del 5º premio de no ficción de libros Asteroide, y en el que está trabajando, ¿no?, con una obra narrativa que esperamos que pronto vea la luz. Muchísimas gracias, Minke, por Muchísimas estar aquí. gracias a ti y a todo el mundo por estar aquí. Muchísimas gracias. Y ahora Laia. Muchas gracias, Minke. Ahora pasaré a introducir brevemente a Paloma, pero antes agradecer también otra vez a los dos creadores que compartirán con nosotros sus reflexiones. Agradecer a Irene, con quien hemos podido preparar también esta jornada y muchas otras pasadas y futuras, porque creo que también el trabajo colaborativo es un placer y se tiene que, ¿no?, poner encima de la mesa. Y agradecer a todas las personas que han hecho posible este acto y a todas las personas presentes. Pasaré a presentar también brevemente a Paloma Chen, nacida en Alicante y criada en Utiel. Es poeta, escritora, periodista y gestora cultural. Colabora en medios como El Salto y Pícara Magazine. Es autora del reportaje documental Crecer en un chino, del 2019, del poemario en papel Invocación a las mayorías silenciosas, que lo tenéis aquí, para luego poder consultar, que fue finalista del premio Mandarache, y del poemario Art, Sansui Pixel Sins, y también señalar que ganó el Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica, y que sus poemas han sido incluidos en antologías como Matria Poética, una antología de poetas migrantes, o Última Poesía Crítica, Jóvenes Poetas en los Tiempos de Colapso, y justo nos decía que ahora también está preparando un ensayo que esperamos y deseamos poderlo leer pronto, con lo cual también muchas gracias, Paloma, por estar aquí con nosotras. Bueno, muchas gracias, Laia y Irene, por organizar todo esto, a todas vosotras por estar aquí y por organizar esto con Minke, que lo admiro un montón y que me hace muchísima ilusión estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar con la mesa redonda y empiezo yo planteando el primer tema, y el primer tema que hemos pensado con Laia tiene que ver con la relación entre migración y producción artística y vuestra trayectoria literaria. Minke y Paloma, vuestras familias, las dos familias, ¿no?, proceden de la misma zona en China, de Wenzhou, que juntamente con Xinjiang son las zonas desde donde proceden la mayor parte de personas de origen chino que residen no solo en España, sino también en otros países del sur de Europa, Portugal, Francia, Italia, ¿no?, proceden de estas zonas. Y vuestras familias llegaron a España y en la zona de Valencia, ¿no?, ambos habéis crecido en diferentes lugares, pero toda esta zona de Valencia también a finales de los 80, o sea que vosotros dos, ¿no?, vuestra historia familiar, vuestra trayectoria migratoria familiar tiene un flujo muy parecido. Sin embargo, vuestra experiencia de la migración es diferente, ¿no?, diferente porque procedéis de diferentes generaciones, ¿no? Minke nació, como hemos dicho, en Wenzhou, en China, a los 10 años, y a los 10 nació en el 70. Y a los 10 años vino hacia España, ¿no?, con su familia, con lo que hay una sensación, esta sensación de la hibridez, de la frontera, ¿no?, de tener que aprender el idioma, ¿no?, de empezar. Y sin embargo, ya Paloma nace aquí, en España, y muchas veces el esfuerzo, ¿no?, es ya no con el español, sino con el idioma de los padres, ¿no?, con el chino, ¿no?, con siempre esta idea de hibridez, de estar entre estos dos mundos. También otra cosa importante por la cual, ¿no?, habéis tenido una experiencia quizá distinta de la migración, para poner un poco de contexto, Minke, tú creciste y tú socializaste en una España donde empezaba a haber algún flujo migratorio, empezaban a haber algunas personas de origen chino, mientras que, ¿no?, Paloma, cuando tú creciste, aunque creciste en un pueblo, ¿no?, y hay la diferencia de pueblo y ciudad, pero sí que ya estamos hablando, ¿no?, de principios del siglo XX, ¿no?, donde hay una mayor parte de personas racializadas o hijos de migrantes chinos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ha influido esta experiencia migratoria, en el caso tuyo, Minke,
en primera persona, que llega hasta los 10 años, y en tu caso, ¿no? Con esta influencia de la familia, ¿no? Que ya naciste aquí, en vuestra producción artística a lo largo también de diferentes etapas, ¿no? Porque ha ido cambiando también, ¿no? La influencia que ha tenido, ¿no? Minke, tu producción artística hace referencia de manera muy sutil, indirecta, ¿no? Al inicio con tu poesía de vanguardia, ¿no? Y luego más tarde con tus textos dramáticos, es una referencia como muy sutil a este hecho migratorio, pero sí que está muy presente también el tema de la alteridad, las relaciones. Y Paloma, tú haces referencia ya desde con tus primeras obras, ¿no? a una cosa mucho más testimonial, ¿no? Mucho más de la experiencia para poder visibilizar, ¿no? Las violencias, los problemas, etcétera, etcétera, que han podido tener las personas de origen chino. Bueno, sin más, ¿cómo lo veis, no? ¿Cuáles han sido la influencia de la migración en vuestra trayectoria literaria? Bueno, curioso, ¿no? Que la persona que lo ha vivido realmente en primera persona, o sea, sus primeros textos totalmente como que es elusivo y es como misterioso y lo evita, y la persona que lo ha vivido en segunda persona y que lo ha vivido a través de su familia y de sus padres, lo coge así, ¿no? Y dice, yo. Pues, o sea, en mi caso siempre ha sido un poco así, ¿no? O sea, lo he vivido y hago mucha referencia a ello en mi poesía, lo he vivido mucho como una especie de fantasma y de algo que heredas y que no eliges para nada, y que en el caso de la migración ya a 10, 11 años, eso por ejemplo lo vivió mi hermano mayor, ¿no? O sea, en mi caso, claro, yo he vivido además entre familias, yo he vivido entre una familia china y una familia española, porque entonces también creo que ahí ha habido durante muchos años como muchos cuestionamientos identitarios, no simplemente, o sea, yo siempre lo he vivido todo esto como un problema, o sea, y yo creo que está muy claro, ¿no? Como lo planteo muchas veces en mi poesía, como una especie, no tanto como un problema que tenga yo, sino un problema que tiene el mundo. O sea, el mundo tiene un problema con el peso de estas etiquetas y con todo ese peso, ¿no? con el que las hijas de migrantes pues vivimos. Y luego, evidentemente, no todo el mundo, o sea, lo va a bueno, mostrar así, ¿no? Pero en mi caso sí que fue así, y en mi caso sí que estuvo muy, muy presente. O sea, yo no fui a Wenzhou hasta los 6 años, que fui por primera vez, y luego ya fui algunas veces más, ¿no? Como durante la adolescencia y tal, pero siempre era muy, o sea, para mí siempre fue todo muy confrontativo, ¿no? Y muy diferente, ¿no? Y también, o sea, yo crecí en un pueblo grande, que es Utiel, pero es verdad que en esa época en Utiel no habían más personas chinas. O sea, mi familia era la única familia china en ese caso, y no habían tampoco muchas otras personas migrantes. Además, las personas migrantes que había, o sea, yo no me sentía como tampoco nada identificadas con ellas. Es decir, que eso ha venido como mucho tiempo después, la verdad, o sea, más con el tema del activismo antirracista y con las alianzas que hemos hecho, ¿no? Entre comunidades racializadas y poniendo en común muchísimas cosas de racismo y un montón de cosas, ¿no? Que cuando éramos pequeñas no sabíamos nombrar. Luego es como, ostras, nos damos cuenta de todo esto, pero yo de pequeña no lo vivía así para nada. O sea, yo de pequeña lo vivía muy en plan, pues somos la única familia china, soy la niña china del colegio, y entonces eso es que tú lo quieras o no te marca muchísimo, ¿no? Aunque no conozcas, aunque no vayas a China, ¿no? O sea, da igual, es como el peso de ese nombre, ¿no? Que te va persiguiendo. Esto lo dices mucho, ¿no? En tu libro, ¿no? Aquí soy china, siempre soy, ¿no? Como la otra, ¿no? En este sentido.
Y en tu libro hablas mucho, en la invocación de las mayorías silenciosas, precisamente de la relación con tus padres, ¿no? También como de esta idea de la familia, ¿no? También de la relación, que tu relación con China está mediada por tu familia, ¿no? Que fueras a Wenzhou, ¿no? Pero es tu familia. En un momento dices, yo no conozco la China real, pero la conozco en estos tres comidas, ¿no? Por la mañana, a la mediodía y a la noche, que es cuando hay esta relación. Sí, sí, o sea, claro, porque al final es eso, ¿no? Cuando te has criado aquí, ¿no? Y estás, yo qué sé, llamando por teléfono y nadie, pues yo qué sé, si no saben tu cara, pues no están notando ningún acento raro ni nada, y luego te ven y como que se asustan, ¿sabes? Es como que tú dices, claro, o sea, lo que me define como china aquí es mi cara, ¿no? Es decir, está lo racial, ¿no? Lo étnico, pero luego principalmente es la herencia familiar, o sea, es tu historia, ¿no? Entonces, claro que sí que es verdad que luego yo más mayor, ¿no? Sí que he querido como ir a China y todo eso, pero principalmente la he conocido a través de mis padres, y es una herencia y no sé, como todas las herencias pues no las eliges. Sí, bueno, sí. Yo también te admiro mucho, Paloma, pues yo a tu edad no había escrito ni una línea. Es impresionante la información que manejáis y cómo la manejáis. Sí, yo sé que vine a los 10 años, entonces el problema sí era yo, el problema no era el mundo. Yo sí que sentía que el problema era yo. No me sentía inferior, pues tengo mucha autoestima, pero sí sentía que el problema era yo, que tenía que hacer algo por encajar en esta sociedad de la que no conocía nada y que me parece que la gente olía muy fuerte. Entonces, porque los chinos olemos menos. Era un choque muy fuerte el olor era un choque muy, muy fuerte. Y luego, yo sí que sentía que tenía que hacer algo para como volver a ganar mi posición en China, ¿no? Pues tú en China naces en una familia más o menos de letrados, aunque marginados por el partido, por la historia, pero sí que tenías como tu posición de letrado. Y al llegar aquí no manejas ni el idioma, entonces no tienes ni la herramienta para socializar ni para nada. Entonces yo sí que sentía que yo tenía que hacer algo para integrarme en esto, pero a lo mejor precisamente por haber hecho ese esfuerzo por integrarme, luego me rebelé a la hora de escribir y dije, pues yo no es que no me quiero integrar, en realidad. ¿Por qué me tengo que integrar en esta sociedad? No tengo por qué hacerlo. Entonces, de alguna manera, no quería hablar de ese proceso de integración que es como doloroso. Entonces, pero claro, queda en el cuerpo, o sea, es inevitable. Pero entonces yo sí que cuando empecé a escribir decidí hacer una obra más de 1920, vanguardia, digamos, Joyce, Beckett, digamos, vanguardia pura y dura. Porque yo no quería hablar del tema directamente. Quería como usar dispositivos de escape, más de artes plásticas, o una textura trabajada ad nauseam, o sea, una textura ya tan trabajada que ya no se ha perdido el significado, pero siempre quedan cosas, ¿no? Quedan cosas de, pues un personaje se llama el niño no nada, entonces un poco, o sea, es algo, o sea, no nada es como un concepto, yo lo cogí del Tao, como el yin y el yang, y el vacío intermedio yo lo llamo no nada. Vacío intermedio, que sería donde se combina el yin y el yang, que sería el espacio donde corre el aire. Luego, pues si no hay nadie, si no hay 7 agujeros en la cabeza, no corre el aire y no hay vida. Entonces, o sea, sí que quedan muchas cosas de la cultura china, hay muchas cosas de mi experiencia personal, pero están muy, muy codificadas de manera muy alegórica, entonces porque yo es que no quería hablar del tema. Pero ahora, recientemente, con el libro Asteroide, pues ya tengo casi 50 años, digo, pues me apetece hablar un poco del tema, y como también es una deuda que pago con mi familia, contar un poco su historia, y es una cosa ya más testimonial y más una prosa transparente, más contar la historia. Pero sí, lo que decía Irene, de cómo afecta esto a... Yo creo que fue eso, que yo no quería hablar del tema, simplemente no me apetecía. Porque siempre, como ser escritor migrante, siempre te piden que hables de tu experiencia, ¿no? Y yo no tengo por qué hablar de esa experiencia. Y Bernard Wang, que es una que nos precede, por ejemplo, sus 2 primeros libros de poemas no hablan nada de su experiencia como migrante. Y ahora sí lo está haciendo. Ahora sí lo está haciendo. Le ha costado 60 años hasta llegar
no tiene que haber dicho su edad, hasta llegar a ese punto, ¿no? Como que nosotros, Paloma a lo mejor ya tenía una distancia, ya el Edo, el fantasma, para nosotros estaba muy presente, no era yo, entonces yo no quería hablar de yo. Entonces eso es un poco... Y cuando hablas de este personaje de No Nada, el otro es el ser humano, ¿no? Esto es una cosa como muy universal. Sí. Hablas, o sea, tu personaje no es un migrante, es el ser humano, ¿no? Apelando a las relaciones de alteridad que podemos llegar a tener todos. Sí, es incluso como, más que como chino o español, era humano y no humano. Exacto. O sea, es como... También está el movimiento de poshumanismo, ¿no? Transhumanismo, es que realmente el ser humano me cae un poco mal, bastante mal, entonces siempre, pero yo no puedo dejar de ser humano, entonces siempre intento de escapar de lo humano, que en realidad tiene mucho que ver con escapar de lo chino, porque cuando te quieres integrar tienes que negar tu chinidad de alguna manera, como escapar de lo chino para integrarse en una cosa que luego tampoco me quiero integrar, porque no me gusta tampoco. Entonces ya al final el contrato a la humanidad, eso es un poco... No, y os recomiendo mucho, está aquí la repetición de la diferencia en donde aparece este ser humano, ¿no? En mayúscula, ¿no? Y bueno, Laia, si quieres introducir el segundo tema. Habíamos con Irene, ¿no? Preparado como diferentes bloques y justo uno de los ejes que también queríamos poner encima de la mesa es la relevancia del lenguaje, los idiomas, ¿no? Vinculados también con esta experiencia migratoria, porque justamente esta reflexión sobre el lenguaje es clave en vuestras obras, en diferentes de ellas, en diferentes momentos también, porque los dos utilizáis diferentes idiomas, escribís en castellano, pero el chino también está presente en diferentes modos, la poesía, la prosa poética es un denominador común también, y como ya había introducido Irene en la primera cuestión, este espacio in between, este espacio híbrido, este espacio, ¿no?, que se mueve entre diferentes marcos culturales, pero también, ¿no?, trasciende, ¿no?, a lo que son marcos, ¿no?, absolutamente cerrados, está muy presente en las identidades transnacionales. Y los dos profundizáis en estas heridas migratorias que antes, ¿no?, habéis nombrado, sea de manera fantasmagórica o no, o de cuerpo presente, y yo lo vincularía también, que lo utilizáis en varios textos a Paloma también, con la relación de la herida del lenguaje, ¿no?, porque está atravesada en vuestros textos, sean de vanguardia o sean testimoniales, aparece este conflicto, esta herida vinculada con el lenguaje. Tenía apuntado, por ejemplo, en relación a Minke cuando responde a Paloma Chen en un encuentro que tuvo lugar, que está colgado online también, de poéticas, creación, literatura e identidades, señalas el conflicto, lo no armónico, la tensión vinculado con un idioma nuevo, ¿no?, cuando llegas con 10 años, ¿no?, este núcleo, este conflicto. Y también tú mismo pones de manifiesto la construcción, ¿no?, de un idioma menor y extranjero dentro del idioma español, ¿no?, este idioma propio que también trabajarás en el proyecto dramatúrgico. Y Paloma lo citaba en la introducción también de Invocación a las mayorías silenciosas, en este diálogo que hay en el trabajo de ambos, que creo que también se tiene que poner en valor. Y justamente también Paloma en poemas recoge esta idea del cuidado, del poder de las palabras, como en traducción simultánea, ni hao, pero habla, el acento, ¿no?, ahondas también en estos conflictos vinculados con el lenguaje, con lo cual podríamos decir que los dos enfocáis esta idea del lenguaje, pero también este lenguaje poético puede ser un espacio de libertad, ¿no?, si podéis los dos explorar estas ramificaciones, estas dobles potencialidades, este ahondar en la herida, pero a la vez también un espacio sanador, si queremos utilizar este término, que nos ayuda a abrir otros futuros posibles. Vamos a turnos alternos. Sí, pues también coincide un poco con la experiencia personal, ¿no?, de no encajar, de a pesar de todo lo que hagas, si voy a seguir teniendo esta cara china, mi cerebro, los circuitos neuronales que se forman los primeros años quedaron marcados con el idioma de Wenzhou, porque yo hablo, o sea, mi idioma materno es el idioma de Wenzhou, que habrá unos 7 millones de personas en el mundo, y se usa para transmisiones de guerra, porque no se entiende si no eres de Wenzhou.
Pues tiene como 36 consonantes, 20 vocales y luego 8 tonos y luego cambios de tono según una sílaba está delante o detrás, otros 16 cambios de tono. O sea, eso yo lo he leído en Wikipedia, pues yo en realidad no... yo lo abro y no lo he contabilizado. Cuando ya empecé a ver lo complicado que es, digo, no puede ser tan complicado. Es complicado. Y tiene como repeticiones arcaicas, por ejemplo, saltamontes es chime susu. Es como chime ya es saltamonte, susu es como ácido, ácido, no tiene ningún sentido. Será saltamontes ácido, ácido. No sé por qué se llama así, pero se llama chime susu. Pues es un idioma muy arcaico. ¿A dónde me he perdido? Así que mi cerebro se marcó, o sea, los surcos se cavaron en ese idioma, luego sobre ese idioma se puso el mandarín, que es impuesto por para un vehículo, o sea, un idioma vehicular, pues si no, no nos entenderíamos en todo el país, y luego la tercera capa sería el español. Entonces el español no había por dónde meterlo, por esos surcos. Entonces ya me revelé, digo, es que yo no puedo escribir como un escritor español, sea canónico, sea vanguardia, ha respirado, tiene otro cerebro, o sea, directamente tiene otro cerebro. Entonces empecé a deconstruir el lenguaje, a deconstruir lo que aprendí, a ser incorrecto gramáticamente, a no usar artículos, porque en China no hay artículos, al menos no sé cómo se usa en español, y a intentar trabajar una cosa en la que yo esté cómodo y que no diga nada. Tampoco, porque no me apetece comunicar un mensaje a la humanidad que tampoco tengo. No tengo ningún mensaje a la humanidad y no lo quiero comunicar, aunque lo tuviera. Entonces, trabajo un idioma que es muy procesado, es como un paisaje textual, o sea, por eso digo que es más cercano a las artes plásticas. Es un paisaje textual que tú transitas, lo lees, lo transitas y lo que haya quedado en tu cuerpo, en tu cabeza, por esa experiencia, para mí es suficiente. Entonces no hay que descifrar un mensaje del autor, porque no tengo ninguno. Y lo que pasa es que la gran desventaja es que es un texto, es un trabajo textual muy árido. Porque normalmente el arte de vanguardia con la imagen entra todo mucho más fácil. Sea un videomontaje, aunque no se entienda nada, pero la imagen te lo comes. O incluso la experimentación sonora de la nueva vanguardia, John Cage, pues también te pones una cinta y te lo escuchas. Muy duro de escuchar, pero te lo escuchas. Pero como que leer pues ya es un esfuerzo muy grande, leerías un esfuerzo muy grande, y encima no tienes la recompensa a priori, que es arco de personajes, tramas, giros de guión. Pues no hay nada de esto. No hay ni personajes, pues al final te queda... es duro y no se lo traga nadie. Entonces, cuando llego al teatro, que resulta que los cuerpos de actores y actrices y sus voces son perfectamente capaces de encarnar esos textos, y entonces cambia totalmente la historia, porque ya esos textos encarnados se vuelven comprensibles de algún modo y se vuelven tangibles, y de alguna manera llega, o sea, el receptor, la receptora capta mucho más lo que el trabajo. Bueno, yo creo que es suficiente. Bueno, efectivamente yo cito un montón a Minke porque he leído todo lo que ha escrito, y claro, o sea, hay como un montón de cosas que es como, wow, esto es lo que yo estoy, creo, intentando hacer, pero tú ya antes lo has explicado y lo has hecho. Entonces toda esta idea de el idioma propio, de ese idioma menor dentro del español, pero como tu propio español, o sea, me parece increíble, ¿no? Y por eso también te dije el otro día de que cuando quieras me puedes pedir derechos de autor y todo eso, porque estoy como todo el rato en plan el idioma propio y el Minkewan y no sé qué. Y efectivamente le llamé para un evento de poesía y me alucinó absolutamente cuando te pedí que recitaras, porque claro, justamente lo dijiste en plan de no hay nada que entender, o sea, os podéis relajar, ¿no? Y es eso, ¿no? Que al mismo me pareció como súper accesible, ¿no? En ese sentido. Respecto a lo que yo escribo, simplemente creo que en poesía, o sea, al escribir poemas, que es, creo, como, pues al final el arte que está como más cerca en sí de lo meta, quiero decir, o sea, como del lenguaje en sí, o sea, al final me es como
muy inevitable, ¿no?, escribir sobre el propio lenguaje al estar escribiendo poesía. Lo que pasa es que yo cuando pienso en lenguaje siempre estoy pensando sobre todo en mis idiomas familiares, ¿no?, y sobre todo en esa historia familiar. Entonces, por ejemplo, alguna vez, pues yo que sé, alguna lectora me ha preguntado en plan, no, pero tú metes cosas en chino porque tú quieres que el lector se quede también como Lost in Translation, igual que la niña del poemario que está Lost in Translation con sus padres y todo, y es como, me encanta esa lectura, o sea, es muy sofisticada, es muy buena esa lectura, pero no realmente, o sea, no fue así, sino que de una manera como muy natural y muy de torrente, ¿no?, o sea, muy de abrir un grifo y que sale ese chorro, ¿no?, que es el poema, pues al final escribo tal y como pienso, ¿no?, en ese idioma que es sobre todo español, que es mi idioma, ¿no?, digamos, y luego esas pequeñas cosas, esas pequeñas pinceladas que están en chino, que están en valenciano y que están en inglés, que son simplemente otros idiomas que utilizo, ¿no?, y que utilizo en mi cotidianidad, ¿no? Entonces es tan sencillo como eso. Sí, eso que dices que escribes según te sale, es lo que decía mi abuelo, que era un letrado antiguo de la poesía clásica. Me decía que el texto puro es que sale del corazón y tienes que como soltarlo lo más insípidamente posible, o sea, sin añadir cosas, pero que yo no puedo hacer eso, porque lo que me sale del corazón en español se tropieza, se da de golpes. Y lo de idioma menor y extranjero, tendríamos que pagar derecho a Gilles Deleuze, hablando de la obra de Kafka. O sea, que yo lo he copiado también y nada. Sí. Pero sí, total, ¿no? Leyendo a Paloma, los que habéis leído, hay esta pulsión, ¿no? En muchos poemas donde se ve que te dejas ir, ¿no?, que tiene esta capacidad, ¿no?, de controlar el idioma en este momento y controlar un idioma que no controlan tus padres, ¿no? Y esto creo que la generación de tus padres, o sea, puedes explicar todo aquello, ¿no?, tienes la pulsión de explicar todo aquello, de denunciar violencias, que también lo haces, no solo hablas, ¿no?, del in-between y de la identidad, sino también visibilizas muchas cuestiones, ¿no?, de discriminación y racismo que la generación anterior no han tenido este idioma, ¿no?, este control del lenguaje para poder dejar y seguir en esta pulsión. En el tercero tema que podíamos preparar era un poco lo que ya habéis dicho y hablar del dispositivo. Está claro que los dos habéis dicho, ¿no?, Minke, es cierto que cuando puedes ver, ¿no?, hay a disposición alguna parte donde hay en internet, ¿no?, los textos dramáticos encarnados, reproducidos, bailados y explicados, y toma otro cuerpo, ¿no? Y los dos, yo creo que tenéis esta cuestión con vuestra obra, que la obra se encarna, se performa, ¿no? Tu poesía también está, pero parte de tu tarea, ¿no?, de tu vocación como poeta es leerla, ¿no?, y también toma otra naturaleza, ¿no? Y entonces os queríamos preguntar sobre este dispositivo y sobre la relación con los y las lectoras, con los y la audiencia, con quién habéis estado leyendo, Paloma, ¿no?, haciendo tus lecturas y también en el caso de los textos dramáticos, sobre todo de Minke, en los que el público tiene un papel muy importante. No son una obra de teatro donde el público es pasivo, sino que está muy presente, ¿no?, y es incómodo, es un revulsivo. En algún momento decías que en un idioma propio no acababa todo el mundo hasta el final de la obra de teatro, ¿no?, se iban, ¿no? Entonces, y que hay esta necesidad incluso de contacto, ¿no? Había el tema del abrazo en Los Inmortales. Entonces, ¿qué relación tenéis, ¿no?, con el público, con los lugares donde habéis estado encarnando estas piezas literarias? Claro, o sea, yo crecí siendo como la típica niña asiática que es súper introvertida, súper empollona, que está todo el rato leyendo y que escribe muchísimo, pero escribe en soledad.
en total soledad. O sea, la escritura y la lectura son placeres solitarios y son los únicos refugios de este mundo horrible. Entonces, esa fue mi filosofía siempre, hasta que en realidad descubrí que a veces pues, los otros son el cielo, o sea, y no siempre el infierno. Y bueno, yo la poesía, la verdad es que la aprendí mucho en comunidad, la aprendí mucho con mis amigas, o sea, como textos que salen mucho del corazón y que con un círculo de personas en confianza, en un espacio lindo, en un espacio bonito, da mucho de sí. Yo sentía absoluto pánico al leer mis textos en alto porque, claro, es algo tan íntimo, es algo muy preciado, o sea, tú estás en el escenario y es algo súper preciado que tú pones ahí y da la sensación de que cualquier persona podría pues darle una patada, ¿sabes? O comérselo o destrozarlo, ¿no? Entonces, me daba mucho miedo. Lo que pasa es que llegó un momento en que lo hice, lo empecé a hacer y descubrí que el espacio se llenaba de un tipo de belleza muy especial, o sea, de una belleza que no había visto antes nunca, o sea, fue como muy extraño. Y entonces fue desde ese momento que yo empecé a recitar muchísimo y empecé a compartir muchísimo mis textos. O sea, sentía que me parecía muy bonito, ¿no? Como esa conexión y sí, fue descubrir otro tipo de placer, porque sigue siendo genial estar en tu casa con un poemario bellísimo y estar ahí llorando en el sofá con tu gato, pero está muy bien también estar ahí, ¿no? En primera fila viendo a un poeta casi que se le salen las tripas o no, o con poesía divertida o lo que sea, ¿no? Pero sentir también como eso que tiene la poesía viva, ¿no? Y la poesía escénica, simplemente pues eso, ¿no? Como que descubrí ese poder y desde entonces sí que me animé más a presentar mis propios textos, a pesar de que yo en general, o sea, yo no interpreto textos de memoria ni les doy ningún tipo de aire así muy teatral, o sea, yo los leo, pero los leo muy como, pues eso, tal y como los escribí, que es con mucho corazón. Y la relación con el público me parece muy bonita porque muchas veces cuando termina todo llega lo que yo llamo la hora de las confesiones, que entonces vienen distintas personas, ¿no? Cada una individualmente y te cuenta algo. Puede ser un señor de 2 metros que su tatarabuelo migró de Andalucía a Barcelona, te entiendo. He conectado contigo absolutamente. Y eso es muy bello, eso es muy bello. Claro, es lo que decías, ¿no? Que le comentaste en una entrevista, la activación, se activa, ¿no? En esto la poesía, hay que encontrar esta respuesta. Totalmente. Sí, es muy lindo. Sí, bueno, sí, al respecto al anterior, todavía es que hay una larga tradición de escritores que no escriben su idioma materno. Por eso hay toda una teoría al respecto, que no trae a caso, pero vamos, nosotros seguimos, yo sigo esa tradición de escritores que no escriben su idioma materno. Y con todo el conflicto que ello supone. Y en lo escénico, claro, no tiene nada que ver corregir un texto en tu casa después de varios meses que ya no te enteras de nada, que estás totalmente confundido, que es darle un texto a una performer, a una persona en concreto que a través de su cuerpo da una interpretación de ese texto, o una encarnación de ese texto, una actualización de ese texto que en teoría es abstracto, se concreta, y a partir de ahí es mucho más fácil ver lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, el proceso de escritura en teatro no tiene nada que ver con escribir una novela, que es como una carrera de fondo. O, bueno, la poesía lo puedes, ¿no?, recitar tú de alguna manera. Pero hablando de escritura, de la lectura, yo estoy a favor de que el texto se lea en escena. Hay mucha forma de encarnar un texto, ¿no?, interpretando, pero yo creo que hay textos que necesitan ser leídos, con la hoja en la mano y leídos, sin ponerle nada más, porque ya el acto de leer trae muchísimas cosas en el acto de leer. Yo sí que estoy a favor de leer simplemente
el texto, con todo lo que eso conlleva, claro. La escena, es una pena que la escena, lo que decías de gente que se salía del teatro, es una pena que la escena solo haya como... la gente solo esté acostumbrada a un tipo de escena, que es más bien dramática, que te da una serie de recompensas, una serie de caramelos, que si no está, pues la gente se empieza a quejar. Pero claro, es que esto no es Netflix, entonces, claro, no todo tiene que confluir ahí. Es una pena que no haya un... Pues las artes en arte plástica lo han conseguido. Desde Duchamp nadie critica un cuadro que no se entiende, o un urinario, pues un urinario, no pasa nada. Pero en literatura todavía no puedes describir un urinario y decir, esto es un cuento. Porque a lo mejor tampoco es la manera de traducir aquello a esto, ¿no? Pero es una pena que tanto en teatro como en novela, a pesar de que haya habido mucha experimentación, que de alguna manera sea tan minoritario este sector. Pues yo estoy seguro que en teatro, si hubiera como más salas para este tipo de público, igual que hay museos de arte contemporáneo, pues lo mismo, pues salas de teatro que sean como museos de arte contemporáneo, pero de las artes vivas. Están formando un grupo de gente, aunque sea 24 horas, tú entras, sales, o sea, habría que ver cómo hacerlo, pero es una pena que solo exista un tipo de teatro y solo nos queda Angélica Lide, que es la única que se ha salvado de todo. Es una pena que solo exista como una figura, Rodrigo García, dos figuras de todo ese teatro que es diferente al decimonónico, al dramático. Pero bueno, eso no es un problema tampoco de nadie, ni es culpa de nadie. Simplemente digo que es una pena que no quiera hacer esto, no tenga un medio de subsistir haciendo otra cosa. Entonces... Por eso que, claro, si entras en una sala, el Teatro María Guerrero de Madrid, que se llama María Guerrero porque fue de María Guerrero, de actriz, entonces claro, la gente de Barrio Salamanca está acostumbrada a un tipo de teatro que es más bien dramático, y sale Claudia Fácil, una actriz con una hoja en la mano, empiezan leyendo un texto que no se entiende nada, y unos actores chinos haciendo movimientos mínimos, tampoco nada espectacular. Pues llega un momento que ese dispositivo, artístico, o entras o conectas con lo que te propone. Entonces hay gente que conecta, cada función hay 3 o 4 personas que conectan y salen como con los ojos como haciendo chiribitas, porque han hecho un viaje que solo ellos lo han vivido, pero le hemos proporcionado los elementos para hacer ese viaje y salen flipando. O gente que, bueno, me he dormido un poco, pero bien, y hay gente que ya directamente una fila entera se levanta y se va. Pues es la reacción correcta, en realidad, es la reacción correcta, pero es una pena que no hay como más de esto para que la gente también se vaya acostumbrando a esto y que eduque su gusto a otro tipo de comida, no solo un plato que es muy sabroso, que te da mucho placer, pero hay otras cosas que también se pueden saborear y que los que hagan eso puedan subsistir con eso. Yo solo para cerrar ese tema, ¿no?, que también me interesaba ver esta manera de apelar, ¿no?, al receptor, ¿no? O sea, que cuando se consigue hay un intercambio, una pregunta, ¿no? Paloma hace preguntas en sus poemas, ¿no?, y interpreta, y tú también, ¿no? De alguna manera, ¿no?, nos reconoceremos de aquí 25 años, ¿no? A la gente le vas preguntando cosas para que movilizar esta relación entre, al final, vosotros y las personas que os están escuchando. ¿Quieres pasar? Otro de los bloques que habíamos planteado es también, justamente recogiendo lo que antes mencionaba Paloma, de los otros, ¿no?, que son el cielo, que pueden ser el cielo. Consideramos que también es muy relevante enfocar lo que es el trabajo colaborativo, porque los dos tenéis experiencia de trabajar con otros creadores, con otras creadoras. Por ejemplo, en el caso de Paloma, yo recuerdo que en una entrevista que hicimos hace unos 2 años en la facultad, mencionaste cómo también el contacto con tu Sanaje fue clave para ver también, ¿no?, cómo la potencialidad que tú tenías para escribir, para ser artista, para ser creadora, ¿no?, como estar trabajando con otros nos hace desplazar, ¿no?, nos hace dar cuenta también de
de otros espacios a explorar. Con Sansui Pixel Scenes has trabajado con artistas transnacionales, hay todo este diálogo, también evidentemente tu papel y tu trabajo con la red de diáspora china, donde trabajáis diferentes lenguajes artísticos. Creo que hay unos vasos comunicantes que se nutren de una manera muy clara, es decir, esta potencialidad de lo colaborativo. Y Minke también en las diferentes dramaturgias, cuando estás, antes mencionabas, ¿no?, dialogando con las actrices, con los actores, con las personas que encarnan estos textos, que te preguntan, ¿no?, o que también hacen vibrar todas estas palabras. Queríamos, si nos podíais también explicar un poco, profundizar un poco más sobre esta experiencia y la potencialidad del trabajo colaborativo en la creación, que los dos habéis transitado y los dos habéis experimentado. Sí, se sufre mucho. Porque, claro, tú escribes una cosa en tu casa, bien o mal, pero más o menos lo aceptas. Pero luego ya llega otra persona y te apunta una serie de cosas que al principio te deja un poco descolocado, ¿no? Dice, pero si esto estaba clarísimo que era así. Y obviamente no era así, porque es una cosa que tú tienes en tu cabeza y resulta que no funciona para nada. Entonces se sufre mucho porque se cree... o sea, yo sufro mucho porque hay mucha fricción de decir... o resistencia. No, esto lo quiero, no sé qué... Y como no... Es que no se me da muy bien socializar, en realidad, porque... O sea, aparento un poco, aguanto como una hora, mis neuronas de espejos tienen como una batería de una hora, entonces más o menos una hora aparento estar en el mundo y soy dialogante y tal, pero luego ya llega el momento que me enfado, me callo, ya eso ya no funciona más. Entonces sufro mucho, por eso gracias al director, porque hay un director siempre en las obras, a través del director es mucho más fluido la cosa. Pero... O sea, sí, es una cosa que aporta muchísimo a la escritura, porque luego recoges de toda esa experiencia y tu texto cambia de una manera que tú en tu casa nunca hubieras podido llegar a pulir de esa manera, y a la vez se sufre muchísimo, al menos en mi caso, que es una cosa de una habilidad social, de interacción personal interpersonal que no se me da muy bien y a veces me enfado. Porque yo solo tengo dos estados, estoy normal o estoy enfadado. Entonces o sea, los demás estados de tristeza, no sé qué, no tengo. O sea, no me pongo triste, yo me enfado en vez de si algo no me gusta. Entonces es un poco, a veces se sufre un poco. Claro, yo, o sea, digo muchas veces como que... O sea, claro, yo pues no vengo de familia de letrados ni nada, entonces, pero es eso, yo era niña rata, no absolutamente en la biblioteca, muy en contacto con todo lo que me llegaba. Pero todo lo que me llegaba estaba muy bien, o sea, estaba genial, es lo que pues, me ha sensibilizado y educado todo, o sea, toda mi literatura, pero es verdad que en general son hombres blancos burgueses de determinada época, ¿no?, que escribían muy bien y escribían sobre su vida y sobre sus cuestiones y tal, y que me emocionaban mucho, pero es que yo jamás podría llegar a pensar que yo pudiera escribir nada, la verdad, o sea, que pudiera también utilizarse el nombre de literatura, ¿no?, igual que, ¿sabes? Entonces, lo que ocurre es que yo necesité muchas referentes y mucha comunidad, en realidad, para poder llegar a escribir y poder llegar sobre todo a mostrar algo en público, ¿no? Porque, como digo, la escritura siempre ha sido, pues, es un proceso íntimo, pero en el momento de decir, esto lo muestro al mundo, esto puede, no lo sé, ser interesante o lo que sea, pues he necesitado pues muchísimo apoyo, muchísima red, y he tenido mucha suerte de haberlo tenido y mucho privilegio en ese sentido de haberlo tenido. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando yo fui a China un año en la universidad, que yo quería hacer este intercambio porque quería estar ahí, claro, o sea, una vez una hija de migrantes piensa, bueno, vas a la madre patria, madre mía, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar ahí toda la gente china con los brazos abiertos, ven aquí, hija mía? Pues igual no. Pero va a haber un montón de gente de alrededor del mundo que también está en una situación súper parecida, incluso aunque esté como en otra generación y en otro,
que te puede enseñar muchas cosas. Entonces a mí eso me pasó con mucha gente chino-peruana, ¿no? Y ahí descubrí Tusanaje, que es esta plataforma, también esta red artística de personas que están en el Perú trabajando mucho desde la tusanidad y desde ser descendiente chino, desde otro contexto completamente diferente, pero que me enseñó muchísimo, o sea, me enseñó, o sea, de verdad me hizo ver que las cosas más importantes de mi vida, en realidad, que tienen que ver con la herencia de la familia, son cosas que yo puedo poner por escrito, ¿no? Y a partir de ahí, pues gracias a poder tejer la red de diáspora china y las maravillosas artistas que todas conocemos, Shiro, ¿no? Que actuó en un idioma propio y toda esta gente que está revitalizando muchísimo la escena artística en España, de decir, Chenta, Puto Chino Maricón y toda esta gente, pues... O sea, sí, o sea, fue un apoyo enorme. Y luego, pues ya por último, de los últimos así proyectos también colaborativos escénicos más importantes fue Textura Pluma Tumba, que es con Yang Huan, que es una actriz, poeta china que está en Madrid desde hace muchos años. Y entonces en ese proyecto a mí la verdad es que me interesaba mucho todo este tema de poner mis textos con los textos de otra persona que emigró a España con 30 años ya, ¿no? O sea, que escribe en español, que tiene toda su vida en español, pero que emigró con 30 años. O sea, también es otra historia diferente, otras sensibilidades diferentes, y fue un proyecto súper chulo. O sea, a pesar de que Jen está en ese momento, porque claro, yo como me encanta colaborar con artistas chinas y ella quiero colaborar con cualquier artista del mundo, pero con artistas chinas ya no. ¿Para qué? ¿Sabes? Pues a pesar de eso, fue increíble. O sea, fue, no sé, fue una conversación, o sea, es una conversación poética un poco teatralizada y son mis humildes pinitos, ¿no? En el escenario, sin leer mis propios textos, sin leerlos, sino pues eso, sin el papel y sin leerlos. Y luego ella, que sobre todo ella sí que aporta cuerpo y sí que ella viene como de otro rollo, y a mí me gustó mucho trabajar con ella en ese sentido. Y luego estaba la música de Laomu, que él era un poco... Él tenía un papel más fantasmagórico, ¿no? en todo esto. Muy interesante, ¿no? Como estas colaboraciones desde diferentes aspectos también tienen una connotación política importante, ¿no? La relación con el colectivo de diáspora china, ¿no? Esta visibilización, esta parte que en ti, Paloma, es más evidente, esta parte más activista, ¿no? que también se relacione con tu parte artista. Entonces os queríamos preguntar, en el contexto actual en la que están proliferando, ¿no? discursos xenófobos por parte de partidos de la extrema derecha, ¿no? En la que estamos en un momento realmente realmente en un auge de estos discursos del odio. ¿Qué papel consideráis que pueden desplegar la creación artística o vuestra obra en la actualidad, ¿no? O a partir de ahora, ¿creéis que la creación artística puede desarrollar algún tipo de papel en este sentido, en este contexto? Esperemos que sí. Esperemos que sí. A ver, yo con eso siempre soy como muy positiva y muy buenista, ¿no? O sea, creo que sí, es decir, a mí pues todo eso me mueve mucho, o sea, mueve mucho mi corazón. Entonces como que yo siento mucho esto de, pues bueno, se pueden mover corazones, ¿no? Con todo esto. Pero es verdad que, por ejemplo, en mi caso, que yo, que en realidad estoy hablando siempre de lo mismo, pero desde poesía o periodismo o activismo directamente o cualquier otra cosa, o sea, es que cuando ya hablamos eso de temas más activistas, de justicia social, lo que sea, y que no tienen que ser pues eso, meramente literarios, o sea, y para mí que es una lucha personal contra la extrema derecha, para mí es como que tengo que utilizar todas las herramientas que yo tengo y yo voy a utilizar todos los lenguajes que yo pueda. En mi caso es verdad que está todo como muy conectado, ¿no? O sea, yo no puedo evitar
mezclarlo todo, la verdad, ¿no? Y mezclar todas las cosas. Y luego, no sé, o sea, ya casi por último, o sea, me gustaría como dar un mensaje, en verdad, como muy de agradecimiento, o sea, a ver, que me emociono, o sea, no solo a Minke, pero también a Berna y a todas estas personas, porque al final es eso, ¿no? O sea, si yo he tenido esa suerte y ese privilegio de desde muy joven no tener como... Es decir, que me da igual si me dicen que soy más activista que artista, o sea, que es que me da igual, es porque he visto la valentía de muchísima gente mucho pues, más mayor que yo, que es que estoy viendo como su proceso y está siendo súper admirable. Por poner un ejemplo, yo hablaba el otro día con Lucía Bomio, que es periodista negra de Radio y Televisión Española, que es la tía más guay del antirracismo, y ella me estaba diciendo que en sus primeros años fue durísimo, es decir, que ella viene con unos, pues eso, con grandes palizas a su autoestima por toda la violencia que ha recibido, y yo le decía, Lucía, es que yo desde el principio, es decir, desde que terminé la carrera de periodista, o sea, tenía muy claro lo del periodismo antirracista y todo eso, es que gracias a ti, ¿sabes? O sea, gracias a que tú abriste camino, o sea, no viene de la nada. Entonces no viene de que las nuevas generaciones, que a veces un poco pecamos de eso, ¿no? Las nuevas generaciones como las primeras antirracistas, entonces no es verdad para nada, y venimos como de todo esto. Nada. Muchas gracias, Paloma, pero en realidad yo no estoy muy a favor del humano, o sea, yo no he hecho nada. Gracias por ponerme esto, yo no he hecho nada. Fueron consecuencias sobrevivimos no como, elegidas. Sí, sobrevivimos como podemos, pero yo no estoy muy a favor del humano, entonces yo desde luego no hago activismo porque se salve el humano. Cada uno que haga lo que pueda. Yo en mis textos, según donde me lleve mi trabajo como escritor, pues escribiré mis textos, pero desde luego yo no estoy a favor del humano. Y no tengo esperanzas en el ser humano tampoco. Tenemos aquí posiciones. Pero estamos a favor del mamífero, o sea, de la identidad mamífera. No, tampoco. Vale, porque la identidad mamífera me parece interesante. Abrazarla. Sí. Podemos bajar hasta los quarks y sí, hasta dónde somos partidarios, de qué equipo somos, ¿no? De hecho, los dos en este sentido tenéis lo habíamos comentado en algún momento, esta cosa distópica, ¿no? Que aparece en algún momento en tu trabajo, ¿no? Los dos esta fascinación por el videojuego, ¿no? También por crear casi como una realidad paralela o alternativa, cuando la que tenemos es insufrible, ¿no? A veces, bueno, ¿no? Recogiendo un poco lo que comentabas, ¿no? Más que insufrible es que es una cosa que no, o sea, la cosa en sí, la realidad, no lo podemos aprender de ninguna de las maneras. Entonces, todo lo que hacemos es construir discursos, imágenes alrededor, pero lo que es la cosa en sí, ¿quién lo sabe? Nadie, ya lo dijo Kant en la crítica de razón pura, la cosa en sí no se puede llegar a saber. No es que tenga razón o no, pero yo realmente no veo que se pueda llegar a cosa en sí. Entonces, lo que hacemos es caminos oblicuos, porque no llegamos a... ¿De qué estamos hablando? El activismo. De hecho, ahora también queríamos vincularlo con otra pregunta, y queríamos citar a Aude Lorde, que nos decía que para las mujeres la poesía no es un lujo, ¿no? Que es una necesidad vital. Y aquí hablábamos de antirracismo, en muchas ocasiones también está vinculado con lo que es los movimientos feministas, la interseccionalidad, ¿no? Como diferentes grupos sumen sinergias, ¿no? Para intentar forjar otro futuro diferente. Y justamente es muy relevante destacar el papel, ¿no? De diferentes mujeres creadoras que están pronunciando unos relatos que antes habían sido invisibilizados, ¿no? Que empiezan a nombrar lo que antes no tenía nombre.
y justamente la red de Diáspora China hay muchas creadoras, antes has mencionado Shirou, que están trabajando, enfocando pues, estas diferentes violencias estructurales, contextuales, con las cuales estamos viviendo, el racismo estructural, pero aquí hay una lectura también feminista que queríamos añadir. Y queríamos preguntar a Paloma, ¿no?, sobre estas intersecciones entre racismo, feminismo, ¿no?, que la red de Diáspora China hay muchas creadoras que estáis hablando, ¿no?, de estos diferentes marcos interseccionales. Y también en el caso de Min, que es uno de los pocos hombres, ¿no?, vinculados también, ¿no?, con esta escena de creación y esta red de Diáspora China en España. ¿A qué se puede deber esta poca presencia masculina o cómo vamos abriendo estos diferentes espacios? Si los dos también queríais, ¿no?, aportar una reflexión al respecto. Yo acabo muy rápido, pues yo creo que... Porque mi generación, los hombres de mi generación, y que recibimos una educación de lo que es de la sociedad china, que hay mucho machismo, mucho clasismo, mucho de todo, y que no nos hemos desconstruido, no sabemos actuar en comunidad, no sabemos, ni siquiera sabemos usar Instagram, o sea, no sabemos cómo... Sí, comunidad, habrán con diferente gente a diferente tiempo, no sabemos hacerlo. Es una incapacidad y yo ya no me voy a desconstruir, pero es una cosa generacional, yo creo, que es que la gente de mi edad hemos recibido una herencia cultural que no somos capaces de... Y además los hombres a lo mejor somos más rígidos, no sabemos... Como Berna sí que se está... Berna ahora lo ha hecho todo el proceso, ahora es una más de vosotras, pero los hombres igual no sabemos hacerlo. Sí, Berna ya se ha permeado. Sí, o sea, también tiene que ver con eso igual, ¿no? Como que esa reflexión también desde la posición que nosotras tenemos en nuestras propias familias, ¿no? Como que todo tiene que ver con eso. En mi caso personal, o sea, también tiene mucho que ver con el feminismo blanco español, ¿no?, con el que también del que también he mamado mucho. Y luego ver cómo el antirracismo y todas esas herencias, ¿no?, de estas pensadoras negras como Audre Lorde y mucha otra gente, ¿no?, cómo te va enseñando, y sobre todo cómo eso para mí siempre era muy fácil de traducir a mi realidad, ¿sabes? No es como eso que estaba diciendo de, pues bueno, cuando era adolescente leía a todos estos señores que me apasionaban, pero aunque me emocionaba mucho y todo eso, no terminaba de ver que hubiera algo como muy, ¿no?, como para yo decir, esto también es mío y además este es mi texto, y cómo traducir eso, ¿no? Pero en el caso de un montón de pensadoras que vienen del feminismo interseccional, que vienen del antirracismo y todo eso, es como muy fácil, ¿no? O sea, es muy fácil. Evidentemente, claro que no son las mismas situaciones, los mismos contextos, o sea, claro que no. Pero hay como tantas enseñanzas y tantas cosas. Y luego es eso, que también es verdad que en Vigo, ¿no?, he aprendido mucho con las compañeras, ¿no? O sea, aquí en Cataluña, Catarsia, por ejemplo, que son las mejores, ¿no? Entonces, no sé, también vamos todas poco a poco aprendiendo, y sobre todo creo que intentamos acompañarnos, ¿no?, en ese proceso. Muy bien, yo quería hacer una última cuestión y luego abrimos la discusión con vosotros si queréis preguntar, pero sí que relacionado con lo que decíamos del antirracismo y el feminismo y esta colectividad, sí que es cierto que vosotros de diferentes maneras y apelando a esta diferencia generacional habéis tenido una visibilización muy importante en la cultura española. Tú publicaste ya relatos en El País, ¿no? Y estabas como muy presente en esta prensa tradicional, y sin embargo ahora, ¿no?, desde esta nueva generación los canales de distribución son otros, ¿no? Ahora comentabas tú como en este sentido lo colectivo también tiene otro espacio. Entonces os queríamos preguntar en este sentido por estos diferentes, ¿no?, espacios de distribución, de presentación, que pueden ser más oficiales, menos oficiales, más alternativos. ¿Cómo os movéis en estos aspectos y también las relaciones de poder que pueden existir en este espacio, ¿no?,
de la distribución de las obras, cómo os ha afectado y cómo puede esto definir vuestros trabajos futuros. O sea, para mí es que desde el principio tiene mucho que ver con esto que estaba diciendo antes de utilizar todos los lenguajes posibles, ¿vale? Porque, o sea, no sé cómo explicarlo, pero en realidad, a pesar de todo, a pesar de la visibilidad o lo que sea, en realidad una se siente como una hormiga, ¿no? Y entonces, pues, yo qué sé, es como que te ofrecen un espacio, pues, sobre todo, yo qué sé, a lo mejor ahora menos, pero aún ahora también, ¿no? Te ofrecen un espacio, pues lo coges, ¿sabes? Porque, yo qué sé, y esto también que se dice, ¿no? De las personas pobres en televisión hablan muy rápido porque saben que el tiempo lo tienen muy, muy cortito, pues todo eso es que está clavado en realidad en nuestros cerebros, o sea, en plan, pues cógelo porque es que se va a acabar, o sea, ese pequeño espacio de visibilidad se te va a acabar, yo qué sé, si tenías muchísimos seguidores en redes sociales o lo que sea, da igual, esas redes sociales son propiedad todas de Mark Zuckerberg, que si quiere las cierra, ¿sabes? Si quiere las cierra y ya está, y todos tus años de trabajo, lo que sea, se fueron a la basura, ¿no? Entonces es todo como muy frágil, ¿no? Entonces, o sea, en estos poquitos años no he tenido como ninguna estrategia más allá de te estás intentando un poco colar, ¿no? en ese sistema que un poco Audre Lorde, ¿no? Habla un poco de destruirlo por dentro o no, y está planteando como todos esos dilemas éticos, pues bueno, de momento estás ahí navegando, ¿no? en esos grises, ya sea en espacios más institucionales que te dejaron 5 minutos para recitar un poema y tú decidiste utilizar esos 5 minutos para decir barbaridades, o en espacios más alternativos, o un poco como sea, ahí, pues bueno, cogiendo lo que decías antes también, sobreviviendo, ¿no? Y también haciéndolo lo que se puede. En el caso de Red de Diáspora y del activismo y tal, es verdad que es eso, es que yo en mi pueblo yo no crecí con comunidad china, y luego es verdad que conociendo a más gente, o sea, por ejemplo, es que en Madrid y Barcelona también está muy claro que hay muchas más activistas y artistas, ¿no? Entonces es diferente, en nuestro caso pues es inevitable que tengamos que tener también esas redes sociales, ¿no? Como para conectarnos y todo eso. Sí, la verdad es que es una envidia el tener una comunidad, una red de apoyos y de intercomunicación. Yo cuando empecé, sí, no solo asistía a los medios tradicionales, que es concursos y editoriales. Entonces tú mandabas a todos los concursos y además había que mandar en papel y 7 copias, era una cosa que todavía hay concursos que los piden, 7 copias mecanografiadas y encuadernadas. Nada, es pues dar de cabeza contra el cristal muchas veces y como que los premios, si hay un solo ganador, es muy difícil que te toque, pero si es una beca o si hay 7 finalistas, y hay más posibilidades, ¿no? Yo ya aprendí un poco el ecosistema español de si es una beca con finalistas, o sea, como más de 5 personas, es posible que como que llegue a 20 finalistas, más o menos una calidad, y te puede tocar que estés entre los 5, pero ganador, eso es muy complicado. Y luego... Ay, se me ha olvidado. O sea, que es un sistema... y luego... porque... Ay, se me ha ido. ¿Ves? Ya ha pasado 1 hora y ni lo he pensado. ya no conecto, ya me he gastado la batería. Abrimos, sí, mientras, a ver si te viene ahora. Sí, no, ya me ha ido. Abrimos las preguntas al público, si tenéis comentarios, preguntas. No sé si hay algo. Sí, claro. Bueno, si escucha, sí. Sí. ¿Escucha? Para grabación. Hola. Sí. No, solo preguntar si, bueno, gracias, fue muy interesante. Minke, ahora ya, sí, perdón. Si conocéis a Schubing, creo que se llama Schubing, el calígrafo, artista que vive, creo que en Alemania, y vino en el 2004 en Barcelona, y él ha inventado caracteres, ¿te suena? Sí,
ha inventado, no sé, un poco en paralelo con el trabajo que hacéis, o quizás, bueno, los dos, Minke, que dices que estás escribiendo, pero que no necesariamente significa algo, etc. Y él es más visual, no son palabras, porque se las inventa. Pero bueno, no sé si queréis comentar, si conocéis su obra y un poco en paralelo con lo que hacéis. Yo no conozco su obra, pero claro, los ideogramas chinos da mucho juego en ese sentido, es porque es una escritura gráfica, es de golpe, te entra todo de golpe. Es como el relato de que la película se llama La Llegada, pero el relato se llama Story of Your Life. Story of Your Life, que es un lenguaje alienígena, que es un solo ideograma y de alguna manera, de un solo vistazo ya entiendes toda la historia. Entonces, claro, es una escritura muy diferente a... Y claro, puedes hacer maravillas si te pones... Claro, tantos trazos, porque sí, a veces se te olvida un trazo, añades un trazo, tiene muchísimas posibilidades. Pero yo no conozco a un artista, pero lo voy a mirar. Yo lo conocí porque sí que en Valencia hubo una exposición de él y sí, llama mucho la atención, ¿no? Porque es como que de lejos parecen caracteres chinos y luego te acercas y es como que son letras, ¿no? En plan A, B, C y tal. Y es eso, ¿no? Entonces un carácter puede ser esta palabra, ¿no? De, yo qué sé, art, ¿no? Y bueno, lo he explicado fatal, pero podéis googlear, ¿no? Con vuestro dispositivo y entonces se ve perfectamente. Luego también lo he visto en China, o sea, y sí, o sea, es muy guay. No tengo nada más que decir aparte de que es guay y de que una vez tuve una conversación con alguien que decía que es de los pocos artistas chinos casi que se conocen en el extranjero y que era una pena, porque pues hay más, pero guay. Yo tenía una pregunta, no importa. Usted escribe en español, pero ¿habla chino también? ¿Mandarín? Sí, mandarín. Bueno, a los dos les puedo preguntar. Sí, sí. ¿Hablan mandarín? ¿Y en su casa qué idioma hablaban? Perdón. Sí, o sea, yo hablo mandarín con mis padres. Lo que pasa es que mis padres también, o sea, mis padres hablan el dialecto de Wenzhou. Idioma, ¿no? Dialecto. Pues sí, el idioma de Wenzhou. Bien. Ese idioma. ¿Y usted, perdone, hablaba en casa? Yo en casa, sí, yo de pequeño hablaba el idioma de Wenzhou y luego aquí en España hasta los 18 años en el restaurante también hablaba, pero luego cuando empecé la carrera mis padres se fueron a Valencia, yo me quedé en Valladolid y ya dejé de hablar. Ahora en mi casa con mi mujer hablo español. No... ¿Habla español? Sí. ¿Y han escrito algo ya sea en mandarín o en su idioma? Yo de pequeño sí, pero ahora no. Ahora no. Las redacciones de colegio sí, las escribía en mandarín, hasta los 10 años. Luego estuve 4 años más en España escribiendo en mandarín. Pero luego ya llega un momento que cambié de idioma. Cambio de idioma. Sí, 4 años después. Sí, y no, lo digo por la forma, el lenguaje nos hace pensar y ver las cosas de una forma. Entonces, ustedes han vivido aquí, han ido a China para un curso de universidad, según ha comentado. La forma de sentir, ¿qué diferencia encuentran entre escribir en castellano, en español, es decir, cómo se siente? Porque sí que cambia, depende del país. La forma de sentir las cosas, y más usted que escribe poesía. Es una pregunta, porque me interesa bastante lo que ustedes pueden pensar sobre esto, sobre los idiomas, y la forma de escribir, de sentir, y si han tenido idea de volver a su país para conocer más de su cultura, más de su idioma. Sí, es que yo tampoco escribo en chino, más allá de en mis clases, claro, y se siente muy difícil, eso es lo que yo siento todo el rato, siento dificultad extrema. Sobre si pensaba en volver, nunca, no he vuelto, pero sobre si he pensado en vivir en China, sí, muchísimas veces, sí, sí, pero claro, no sé, es que vivo aquí, entonces... No tanto vivir para siempre, sino conocer, pues esto, tus raíces, de dónde vienes... Sí, o sea, yo he vivido ahí 2 años, entonces ese fue como mi... Claro, o sea, partió de ese deseo
¿no? O sea, partió de un deseo muy, muy fuerte de conocer, sí, que no se sació, por eso digo que estaría bien volver, sí. Con respecto al idioma, escribir en chino, hacer un idioma más cercano a mi idioma materno, tienes como más miramientos, es como no te cuesta soltarte un poco a la hora de trabajar el lenguaje. Yo creo que por eso Beck escogió escribir en francés sus primeras obras, porque tenía mucha carga de tradición y de su maestro Joyce, entonces escribió en tu idioma materno es, sobre todo, estás como muy atado, porque una palabra significa mucho, o sea, la palabra estrella pues, está como a un nivel bajo, enseguida tienes a la cabeza el concepto de estrella, pero yo escribo estrella en español y no me viene nada. O sea, no, entonces sí que puedo trabajar el idioma, la ventaja de tener una distancia, trabajar el idioma como un material plástico. Y no tanto que vaya directamente al cerebro a una imagen tan arraigada de alguna manera. Además, yo no estoy de acuerdo con las raíces, porque yo no tengo por qué conocer más mis raíces chinas. O sea, yo sé lo que es China, me molestan muchas cosas de ahí y me molestan muchas cosas de aquí. Entonces no quiero como conocer más, sobrevivo como puedo, esto es lo que me ha tocado, sobrevivo como puedo donde estoy y ya está. Pues volver a China es mucha más molestia que quedarme aquí. Entonces, en el lugar menos. Yo lo digo por curiosidad, porque sí. yo soy española, sí. pero a mí me encantan las culturas diferentes y me encanta leer. Yo leo en español, pero si yo supiera chino me encantaría leer sobre China, autores chinos, claro. Pero por esa curiosidad, no tanto de trasladarte al país de donde eres, sino de conocer, pues he utilizado raíces, pero conocer la cultura, las tradiciones, la forma de pensar, la forma de sentir, esto, porque yo como española tengo curiosidad. Sí, yo creo que la situación es diferente precisamente por eso, porque como Ángel no has vivido esa experiencia de migración que hemos tenido nosotros, que yo es que la detesto un poco. No me gusta viajar porque yo ya he viajado mucho de pequeño, he hecho un viaje muy largo, entonces ya no quiero viajar más, toda parte de la gente es la misma, o sea, es un poco ese sentido. Yo también entiendo tu postura y tampoco tengo curiosidad por conocer más, pues ya me he hartado, no quiero hacerlo otra vez. ¿Más preguntas o alguna cuestión más? Bueno, estamos casi a la hora, pero alguna... os queríamos pedir, bueno, yo estoy muy contenta, os agradezco muchísimo, Paloma, Minke, a todos vosotras que habéis venido, muchas gracias. Os queremos pedir si podéis, a los que podáis y tengáis un momentito, vamos a poner un QR. Si podéis, son 3 preguntas muy rápidas, si la gente que tenga ganas, y si no están aquí una hoja, si alguien tiene ganas de hacerlo en una hoja, pero no hace falta, podéis hacer, que podéis hacerlo. No hay wifi acá. No hay wifi. Pero bueno, sí que... No, pero le podéis hacer una foto y hacerlo más tarde. Pues nada, si a nosotros nos va bien saber si os ha interesado, qué os ha parecido y... ¿Quién os ha caído mejor? Si esto fuera de pago, ¿habríais venido o no? Quedan 3 minutos, quería saber si Minke tiene alguna obra aquí en Barcelona. No, es que yo estoy un poco alejado ahora del teatro. Vale. Sí, estoy con la obra de no ficción de Libro de Asteroides, estoy como trabajando en una obra narrativa. O sea, me encantaría tener obras en Barcelona, por supuesto, pero no. Es que ya el teatro es que de alguna manera se cierra una puerta. Con las becas, las ayudas, se cierra una puerta y luego ya tendrías que tener como pues, una escritura más comercial que no es que no quiera, pero no soy capaz. Entonces, me he pasado, si voy a ser comercial, prefiero hacerlo en narrativa, que hay más presupuesto y hay más relevancia que teatro, aunque seas comercial. Es una pena que teatro, que es
la mayor de las artes, que influye todo, en España tenga tan poca relevancia y es que llega un momento que hay gente que no encuentra su sitio y lo tenemos que... No es que nos salgamos, teatro nos cierra las puertas, Claro, aquí hay el tema también de la precarización, ¿no? De todo el mundo de la escritura, de la cultura y más, ¿no? del teatro. Sí, muchísima precariedad. Teatro y luego está la danza, que es aún más precaria que teatro. ¿No? Como, tienes que siempre dar las gracias porque siempre hay alguien peor que tú. Así que sí, pero precariedad todas las profesiones de escritura es muy precario. ¿Os parece bien? Lo dejamos aquí. Agradecer muchísimo vuestras reflexiones, todo lo que habéis compartido y a todas las personas. Si alguien quiere este dúo cómico amenizando su boda o que nos deje. Sí, agradecer ya las neuronas no me funcionan. A Laia, a Irene, a Instituto Confucio, a Joaquín, que ha estado muchos años con esa unidad de investigación, y a todo el mundo que ha venido aquí a la biblioteca. Por supuesto, agradecimientos para todas las personas. Gracias.